He estado aquí 2 días. Ayer pude estar todo el día escuchando las conferencias y la participación de seres humanos, les digo yo. Y uno se da cuenta que no he hecho nada en la vida. Yo me preguntaba, ¿qué he hecho en la vida para que me presenten de esa manera? Si hasta hoy lo que he hecho es lo que me enseñaron a hacer. El hombre es lo que la educación hace de él. Y cuando escuchaba todas las conferencias, recordé mi niñez, mi adolescencia, mi madurez, mi vida profesional. Y uno se da cuenta que lo que ha estudiado es importante, pero más importante es lo que se ha aprendido. Me distrajeron, ¿se dan cuenta? No aplaudan ni se rían, porque yo tengo un problema. Yo tengo déficit de atención severa. Lo que está de moda hoy, yo lo llevo desde que era niño. Así que tengo que andar con papelitos para no perderme. Y si ustedes me distraen, de repente yo no sé dónde estoy. Por eso me tengo que sentar y por eso me tengo que sostener. No sabían eso. Y así soy rector de una universidad. Uno escucha tantas historias y con lo que he tenido la oportunidad de estudiar, viajar, conocer, compartir, definitivamente tú naces, creces, reproduces y mueres. Es el ciclo de vida de todos nosotros. El que diga que tiene un ciclo más o menos, pues ahí que después nos los explique en otra conferencia, pero más o menos son esos 4 procesos que tenemos en la vida. Y escuchar es el ciclo de vida. Yo estoy aquí con alumnos, estoy aquí con profesores, yo lo que veo son tutores, ejemplos de vida, materias de planificación, materias de finanzas, materias de emprendimiento. Eso es lo que yo veo. Yo veo aporte, yo veo educación en todo lo que he escuchado. Cuando era niño y estaba en la escuela, recuerdo que mi mamá vivía en la escuela. Vivía en la escuela porque yo era un niño inquieto, pero inquieto. Con todos, no déficit, hoy le dicen déficit. En esa época le decían trastornos. O sea, era un niño trastornado. Y cuando tenía que ir al psicólogo con mi madre, yo lo recuerdo. La psicóloga le dijo un día, ¿sabe qué? Habré tenido 8 años, 10 años. El niño debe salir del colegio porque el colegio no está hecho para el niño. Pero yo era inquieto y tonto si no era. Y yo le pregunté, oiga, ¿cómo es eso? ¿Me han hecho un colegio para mí? Claro, si el colegio no estaba hecho para mí, entonces me comencé a sentir muy importante porque era el centro de la atención en el colegio, en el aula, porque era un niño que confrontaba mucho, se preguntaba todo, se cuestionaba absolutamente todo. Padre, ¿por qué tengo que rezar? Padre, ¿por qué la cruz es así? Padre, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Donde yo estudiaba, el uniforme del colegio era
terno azul marino, camisa blanca, corbata con chevil y zapatos negros. Yo iba con zapatos negros y un terno gris en la época de los exámenes. Entonces, la reacción lógica era: tú no puedes dar examen. Un niño. ¿Pero por qué? No has venido uniformado. Pero yo sé, se lo puedo decir ahorita, el examen. Y te excluían del grupo. Y tenía que irme a mi casa. En esa época, un pilar, bueno, ustedes no la ven, pero mi abuela está con nosotros. Regresaba a la casa, demoralizado, sin dar el examen, y mi abuela, que en esa época practicaba el Reiki, la curación con las manos, me daba 3 cachetadas y yo quedaba sanado. Al día siguiente tenía que ponerme el uniforme azul oscuro, pero aprendía y lo valoré. Pero desde ayer que comencé a escuchar todas las vivencias y toda esa educación que ustedes tienen y que no se dan cuenta, porque hay que seguramente ordenarla metodológicamente para darle un impulso mayor a lo que queremos todos los que estamos aquí, transformarnos. Me dije, no, yo les voy a decir qué es una universidad, y les voy a decir que la universidad es mi vida. Yo no soy rector de una universidad, yo no fundé una universidad, yo estoy luchando por transformar la forma de educar en este país y en otros. Pero sin universidad no lo podía hacer. Estudiaba, yo era muy inquieto, yo tengo espíritu vendedor, y ya comencé a trabajar. Se dan cuenta, tengo que ver el apunte. No es broma lo que les digo, en serio, no es broma. Me estoy olvidando de esto importante. Antes de saltarme a lo que les iba a decir, nosotros estamos aquí para superar obstáculos, y yo tuve una enseñanza muy grande de un muchacho no vidente. Yo daba clase en Quito de domingo a domingo. Yo no sé si era vocación mía educar o que no podía estar tranquilo, pero tenía que salir a hacer algo. Y daba clase, y un alumno no vidente de nacimiento era alumno mío, y sus compañeros un día me cogieron y me dijeron: oiga, ingeniero, sí, digan, ¿por qué Juan tiene tan buenas calificaciones? ¿Y por qué Juan siempre llega primero al aula? Entonces yo le dije: no sé, habrá que preguntarle a Juan, si yo soy el profesor. Entonces entramos a clase y le pregunté: Juan, tenemos una pregunta que me han hecho tus compañeros. Me dicen: ¿por qué eres buen alumno? ¿Y cómo así llegas temprano siempre a clase? Sábado y domingo. Entonces Juan se para, coge su bastón, se levanta. No digo que bebió porque era no vidente desde niño, pero dice: profesor, yo nunca en mi vida he visto obstáculos. ¿Qué le contestaba yo? O sea, en ese momento sacó 10.
Sacó 10. ¿Qué nota le pondría? Le di a los compañeros 10. Eso es lo que venimos a hacer acá. Y es importante que ustedes conozcan quién es Carlos Espinosa. Pues Carlos Espinosa es un ser humano común, un ser humano como todos nosotros, que cuando inicié mi vida laboral, me dijeron que vaya a trabajar a una fábrica. Me dijeron, ahí hay un espacio de trabajo, ve a trabajar a una fábrica. Era una fábrica textil. Llegué, saludé al gerente, que era amigo de la familia, y vi y no había departamento de ventas. Entonces me preguntaron, ¿y qué sabes hacer tú? ¿Qué iba a contestar? Vender. Claro, era el único. ¿Y qué puede ser? Jefe de ventas. No sabía hacer nada yo, pero veía oportunidades y me hice jefe de ventas. No había oficina, fui a la bodega, había un escritorio viejo, lo saqué, lo puse, un teléfono, me senté y yo era el jefe de ventas. Y comencé a trabajar. Un día me llaman, yo ya estaba en mis primeros años de universidad y tengo que salir de la ciudad y me voy a hacer actividades de trabajo y de diversión, porque siempre he combinado ambas actividades. Era muy inquieto. Y cuando regresaba, un carro me embistió, tuve un accidente. En el accidente fue muy violento y el brazo lo perdí en el accidente. El brazo no es que me lo cortaron en una clínica, se arrancó de la fuerza del impacto. Eso es lo que sucedió, ¿no? Ya luego uno pierde el conocimiento. Y mi cuerpo pues quedó un poco maltratado, mi cabeza golpeada, etc. Me cuentan que me llevaron en una camioneta a una clínica del suburbio, el brazo en una funda, sucio porque cayó en la carretera, completamente desangrado yo. Y en la clínica del suburbio no había absolutamente ni gasa no había, o sea, ojo, estoy hablando hace 31 años, donde si había clínica era porque Dios es grande. Segundo, no había internet, no existía 911 para llamar al accidente a la compañía de seguro que me vaya a recoger. Eso no existía, no había celular. Así que dormí un rato en la carretera hasta que alguien me recogió en una camioneta y me llevó al hospital. Luego me llevan a una clínica particular. Me atendieron, llegué con signos vitales cero, clínicamente muerto, desangrado. Y un doctor de mucha experiencia, que ya no está con nosotros, me salvó la vida. Me abrió el abdomen, me operó, etcétera, etcétera, etcétera. Salí de la operación, estuve en terapia intensiva unas semanas y ya cuando abrí los ojos solo miraba el techo, tenía mucho dolor. Y ya me comencé a hacer preguntas. Entonces no sabía por qué estaba amarrado todo mi cuerpo, con sondas, sueros, etcétera, y aparatitos que sonaban. Sentía que me dolía el brazo izquierdo,
pero no lo veía. Me dolía mucho el brazo, pero no lo veía. Pasa una enfermera y le digo: enfermera, hágame un favor, voy a llevar a mi mamá. Entonces mi madre entra a terapia intensiva con la enfermera y le digo: ¿y mi brazo? ¿Y mi brazo? ¿Y mi brazo? Solo lloró. Y la enfermera igual. Se calmaron y me dijeron: perdiste el brazo, hijo. Y inmediatamente me quisieron dar una explicación de por qué lo perdí, pero que la tecnología te puede poner un brazo electrónico, mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía 19 años, saliendo de la adolescencia. Gracias a Dios no había Instagram. Si no, no sé qué filtro le iba a poner. Son ventajas de la tecnología. O sea, vivía en blanco y negro casi. Se fueron y a partir de ahí yo creo que cambió todo. Tuve que hacerle una pregunta a Dios, lleno de rabia, lleno de coraje y lleno de impotencia. Y le pregunté: Dios, ¿qué hice yo para perder un brazo a los 19 años? Si tengo toda la vida por delante, ¿por qué a mí? Fueron 3 minutos y Dios, créanme que me habló. Yo soy un hombre de fe profunda, no de religiones, de fe profunda. Y Dios habló conmigo y me dijo: mira, hijo, esta es tu nueva vida. Bien, pasó el tiempo. Salí yo de la clínica. Recuerdo que llegaba a mi casa, tenía psicólogo, psiquiatra. Y yo dije: ¿qué es esto? ¿Psicólogo, psiquiatra? Estaba viendo un partido de fútbol porque era la Copa América en esa época, con unos amigos, mi vida normal. Suena el timbre y mi madre llega y me dice: ¿sabes qué, Carlos? Llegó el psicólogo. ¿Psicólogo? Psicólogo es sinónimo de que uno está, como se lo dije ayer, loco. Psiquiatra ni se diga, en esa época. En esa época, un psiquiatra es que ya teníamos que ir a Lorenzo Ponce. Era así, era así. La ciencia y la tecnología y la sociedad tenían caminos todos diferentes. El partido. No pasaron 4 días que el psicólogo le dijo a mi mamá y a mi papá: ¿sabe qué? Este señor no tiene nada, así que yo me retiro, está sano, gracias. Se fue. ¿Ustedes se imaginan a los 19 años? Y yo iba a la universidad, tenía amigas, iba a discotecas, iba a bares, y me di cuenta de algo importantísimo, que era el hombre más atractivo de la universidad. Cuando entré, la típica frase que le he escuchado por 31 años: no tiene brazo. No sé si lo dicen tan despacito para que uno escuche o para que escuche y les cuenten porque no tengo brazos, yo no sé. Entonces termino yo en esto conversando. Salí
de la clínica. Mis padres habían hecho unos contactos con gente en los Estados Unidos porque para ellos era lo mismo una prótesis y me ponían un brazo y listo. Me curé. Mientras esperaba que fuera a los Estados Unidos a poner el brazo electrónico, yo todavía creo que daban el nombre de los 6 millones que tenía brazos y piernas electrónicas. Yo era un niño todavía, pensé que eso servía para algo. El psicólogo se fue, le dejó recomendado a mi mamá que quitara todos los espejos de la casa. No se rían. Esta ha sido la felicidad más grande de mi vida, el haber perdido un brazo. Quiero que sepan eso. Es lo más grande que ha pasado en mi vida. Pero la verdad, estaba destrozado, morado por todos lados, abierto por todos lados y sin brazos. Y flaco, la ropa se me caía. Estoy en la mierda, dije yo. Pero ¿qué era eso? Uno ahora, a mis 30 años, clínicamente muerto. Si estaba clínicamente muerto, como yo era hábil, morí y volví a nacer. Por si acaso. Bueno, y ahí fue evolucionando, me recuperaba. Y de ahí la verdad me fui. Mi madre me dieron de alta. Del diálogo con Dios aprendí que yo no vendo productos naturales, por si acaso, pero aquí está todo. Me curaba y cicatrizaba mi cuerpo mucho más rápido. Los moretones se me quitaron inmediatamente. El hematoma del cerebro que me tenían que operar se me fue, etcétera, etcétera. Y estuve listo para ir a los Estados Unidos. Me fui a los Estados Unidos, suspendí mis clases universitarias y fui a dar una clínica de rehabilitación. Entonces, en la clínica de rehabilitación yo era un muchacho de 19 años. Hablaba, jugaba, saltaba. Y no me daba cuenta que estaba en la clínica desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para mí era normal, no hacía nada. Me hice amigo del dueño de la clínica, él se fue amigo mío. Y conversábamos y nos íbamos a almorzar y él platicaba conmigo. Hasta que un día me dice: Carlos, ¿no quieres charlar con otros pacientes de la clínica? Le digo: claro, hermano, si quiero hablar contigo ya me tienes acá. Con una persona, ya vimos hablar mucho. Bueno, y finalmente yo era un muchacho de 19 años que le estaba dando ánimos a otras personas que estaban amputadas en la clínica. Entonces me dice el dueño de la clínica: oye, tú no tienes nada. ¿Cómo que nada? Tú no has perdido un brazo. No, sí, gané uno. Tengo más brazos, sino que... No sé qué están pensando. Lo tengo en la casa, por si acaso. Y no es mecánico, esa es otra historia que no se la voy a contar ahora. Entonces yo terminé platicando con mucha gente, conversando con mucha gente y animando a mucha gente. Me hicieron la prótesis, me trataron, etcétera, y llegó el día en que me dijeron: ¿sabes qué? Mañana te pruebas la prótesis. Yo no quería saber nada de estar en los Estados Unidos, yo no quería saber nada de prótesis, no quería saber nada de nada. Yo quería venir acá a bailar, a jugar pelota y a seguir mi universidad. Pero mi mamá y la enfermera, mis padres, la familia, ¡ay! El brazo. Entonces me ponen el brazo. Y ya tenían hecho una trampa. Cuando me ponen el brazo me dicen: ya, ¿me puedo ir mañana a Ecuador? Me dice el doctor: no. ¿Por qué? La rehabilitación te va a durar de 4 a 5 semanas. Le digo: hermano, eso no me dijiste. Yo me tengo que ir mañana a Ecuador. Yo tengo pensado eso. Mañana.
Me has engañado. No, que mira, que tu mamá. No. Escúchame. Dime, ¿qué es lo que hay que hacer para manejar un brazo electrónico de estos? Me lo pusieron, me dieron las indicaciones A, B, C y D, y yo duré 10 minutos a 15 minutos en manejarlo, en escribir, en tomar agua, etcétera, etcétera. Entonces me cogieron y me filmaron. No puede ser que alguien haya hecho esto, que bla, 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 bla. Le digo, hermano, si estoy en tu clínica de 8 de la mañana a 7 de la noche hablando con amputados y viendo cómo manejan, ¿qué crees que hice yo? Aprender. Aprendí. Mi vida, cada cosa que hago es aprender. Entonces mi cerebro se fortaleció. Siempre, todo lo que haga es aprender. Todo, absolutamente todo es aprender. Así que al día siguiente cogí, me vine, brazo nuevo, ahora tenía doble atracción. Era doblemente atractivo. Con brazos la gente miraba, ¿y eso cómo es? Y si me lo sacaba, no tiene brazos. O sea, no sabía qué hacer yo, si me lo ponía o me lo sacaba. Esto es verdad. Si tú eres amputado, tienes que aceptarte que estás amputado. Y si te ponen una prótesis, luego tienes que aceptar la prótesis. Yo, como hice el ejercicio del espejo con mis amigos, ¿se acuerdan? Yo ya me había aceptado amputado. A mí yo no quería la prótesis, pero yo ya había definido que tenía que hacerlo por mis padres, porque estaban devastados. Y yo no sabía cómo iba a reaccionar yo. Entonces tuve que darles alegría. Por cierto, Dios me enseñó a no llorar desde el día que conversé con Él. No porque me crea muy macho ni nada de eso, no. Sino que me convirtió eso que para la gente es sufrimiento en alegría y oportunidad. Y yo vi la vida desde otra óptica hasta hoy, y espero que así sea hasta siempre. Regresé con el brazo en un bolso. Es verdad. Un día estaba ya en mi casa y había un programa de televisión en un canal, en TC Televisión. Me dijeron que no los nombres, pero no. Que estaban recogiendo dinero para un muchacho que había perdido un brazo. Y estaba destrozado el muchacho y sus padres, gente muy humilde, llorando. Y cuando yo vi, dije, yo tengo un brazo. Ahora, ¿de qué se ríen? Ustedes no tienen sentimientos, me han engañado, se están burlando de mí. O sea, es una desgracia. Que yo la vea con gracia es otra cosa, pero tampoco se burlen de mí. Está bien que lo haga yo. El presentador era ese señor uruguayo, ¿cuál es el apellido? Pinche Stenkin, algo así. Cuando yo cogí el brazo, me fui, timbré, era de noche, pim, pim, y dice el guardia, sí, dígame, vengo a hacer una donación. Yo era un muchacho, yo era un muchacho, yo estaba feliz, quería vivir y quería ayudar a ese muchacho, porque lo vi que estaba así como yo me vi en la mierda, lo vi a él igualito. Entonces ya éramos dos, así que... Y fui, pim, pim, el señor me dio un papelito con un número de cuenta. Aquí tienes que hacer el depósito. No, le digo, yo, imagínense, yo le dije, no, yo traigo un brazo para el niño. El guardia pensó que estaba borracho. No, sí, tuve que abrirle el bolso, mire, el guardia hasta se asustó. Sí, entonces, bueno, no me dejaron entrar al canal. Han de haber dicho, aquí hay un loco. No entré al canal. Llamaron a las personas y me fueron a ver afuera, en la calle. Yo estaba en mi carro sentado cuando me golpea el guardia. Sí, usted no nació así. Una señora vestida de blanco, dos señoras, me dijeron, dígame, joven, le digo, vengo a traer una prótesis al muchacho.
Entonces yo subí con mi prótesis. Pero me iban viendo, pues. Se hacían la misma pregunta que yo les escucho ahí cuando paso. ¿Y no tiene brazo? Entonces yo cogí y me recibieron el presentador, unas señoras ahí, y me quedaron mirando. Pero ese brazo es tuyo. Le digo, sí, es mi brazo. Pero ¿cómo lo vas a regalar? Y una señora, yo no hablaba y ella estaba llorando. Y vino el presentador, dijeron, salgamos de cámara, y vinieron. Oye, y me trataron de convencer que no lo diera. Digo, pero ¿cómo vas a regalar eso? Pero ese es tu brazo. Y me salió del corazón decirle, sí, pero yo no lo necesito. Lo necesita ese muchacho que se está de la mierda. Él. O sea, no dije eso, ¿no? Porque... Pero... Y bueno, y así fue, y vinieron el papá, la mamá, me abrazaban, lloraban, eso. A partir de ahí, tengo testigo, porque está mi esposa aquí, nunca más en la vida de un solo regalo. Porque cuando uno da un regalo, nunca queda bien. Nunca, ¿sí o no? Yo pensé que iba a ser un acto humanitario, salí deprimido, cabizbajo. Que sí, y la gente de la televisión, no, vamos para entrevistarte en vivo. No, le digo, no, ahí está el brazo. Ya, no. Y efectivamente, no, es una historia complicada porque estaban recogiendo dinero y ya alguien tenía el dinero para comprar un brazo. Y voy yo y les daño el negocio. Conozco al ortopedista. Todavía me ven y no me saluda, ¿no? Es verdad, yo me fui y le di ese brazo a un muchacho que luego se hizo zapatero, ¿no? Ronnie se llama, tiene su mujer, su hija. Él estaba destrozado y no se saca el brazo ni para bañarse, porque cuando uno es amputado tiene dos opciones: o querer completar lo que le falta, o vivir como Dios me dijo que tenía que seguir viviendo. Y en la oficina lo esperaba y vi una invitación que decía curso de mercadotecnia en la Escuela Politécnica del Litoral. Le digo, papi, ¿tú vas a ir a ese curso? Me dice, no, yo no tengo tiempo, además, como los papás de antes. Eso yo ya me lo sé. ¿Puedo ir yo? Sí, si quieres, anda. Fui al curso, me metí, gente mayor, un muchacho que no sabía de qué le estaban hablando, y entra un profesor que quería ser rector de esa universidad, el rector Nelson Ceballos Bravo, y estaba haciendo campaña política, y pregunta a él, dice que quería ser rector, que quería ser no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 y que los alumnos lo apoyemos. Y preguntó si alguien sabía algo de mercadeo educativo. Hay un poco de empresarios, pero yo tenía ilusiones y deseos de hacer cosas. Y le digo, sí, yo. Otra vez. Sí, yo. Entonces tenía una tarjeta de una compañía de mi papá y él se llama igual, Carlos Espinosa. Se la di. Sí, esa es verdad. Me fui a mi casa. Cuando un día suena el teléfono, después de varios meses, suena el teléfono y me dice la señora que trabaja en mi casa, joven Javier, ¿sí? Lo llama el rector de la Escuela Politécnica Litoral. ¿Qué? A mí, el rector de la Escuela Politécnica Litoral, ¿para qué? ¿De qué? Yo ni me acordaba que ya había terminado el curso, ya había aprendido mercadeo. Entonces me llamaron, sí, dígame, el rector lo espera tal día en su oficina, en no sé dónde. Ah, digo, ¿y para qué? No, él tiene su tarjeta porque usted en el curso le ofreció que era especialista en mercadeo. Yo,
Y ahora es cuando la mona llora, dije yo, ¿qué hago? Tenía que preparar. Fui, me puse un traje, fui donde el rector, conversé con el rector. Yo muy formal, ¿no? Sí. Yo necesito darle un cambio completo a la Escuela Politécnica y Litoral. Necesito un plan estratégico y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí, claro, pero bla. Me fui día viernes en la tarde, estaba solo en mi oficina. ¿Qué hago, Dios mío? Tengo que presentar esto el lunes. Yo ya dije que sí, pues ¿dónde saco yo todo esto? Se convirtió en el proyecto de mi vida. Y tenía 28 años. Cuando me dicen, la universidad está aprobada, porque eso es un largo camino de proyectos, de aprobaciones, de leyes. Y me dicen, tu universidad está aprobada. Yo había planteado 3 universidades en el proyecto. ¿Por qué dije? Las 3 no me las van a aprobar, pero sí una, ¿no? Pues me aprobaron las 3. 28 años. Chido. Solo tenía a un vendedor de productos para bajar de peso y una universidad aprobada en el registro oficial de la República del Ecuador. Cuando me dan el papel, esta es una universidad, 8 hojas de ley, era una ley. ¿Y qué me di cuenta? Que todo, absolutamente todo lo que había aprendido a fuerza de la naturaleza, se iba convirtiendo y estructurando en una gran institución. Mi fuerza de voluntad iba haciendo construir los pilares más grandes para cambiar la educación, de la cual yo jamás estuve contento. Jamás. Y eso lo demuestran todas mis tesis. Y luego descubrí que en la Universidad de Harvard daba clases con mi proyecto. Tiempos Cambiantes 1 se llama ese proyecto. Y ahora estoy construyendo Tiempos Cambiantes 2. Con una gran diferencia, que es mi universidad. Y es un modelo que no existe en el Ecuador. Que demostrarlo me ha costado todas estas caras. Todas. Pero que hoy les puedo decir, como científico, como rector, que no existe una universidad en este país con los índices que tiene la Universidad Metropolitana. Eso no lo hice yo. Eso no lo hice yo. Eso lo hizo todas las personas que me rodeaban. Las que me dijeron que estaba loco, las que me dijeron que no podía, los que me dijeron, me acuerdo un tío que me apoyaba tanto me apoyaba que cuando me veía me decía, tú y tus sueños de perro. Era su forma de expresar su cariño. ¿Qué es educar si no ser libre? ¿Qué es educar sino decirte lo malo que me fue a mí para que el muchacho que está ahí no cometa el mismo error? No quiero ser ejemplo de nada porque tendría que decirle ampútense un brazo y creo que ¿sí me explico? No quiero ser extraviado. Y cuando les digo que hay que estudiar, no les digo que vayan a una universidad, no les digo que vayan a la Universidad Metropolitana, no les digo que vayan al SPOL, no. Compartir experiencias es formarse. Transmitir libertad es formarse. Darle caminos a esos niños que están ahí es servir. Porque si no sirves, si no vives para servir, no
no sirves para vivir. Así de sencillo. Yo no lo hago hoy. No sé por qué le regalé un brazo a un niño, pero eso me nació de aquí. Aprendí, sí, a dar más de lo que yo necesitaba. Tenía 19 años. Nadie me obligó. Y eso es lo que hoy hace que mi vida sea entregada a compartir, a impulsar una institución de educación superior que le sirva a este país, para cambiar el sistema de educación superior, medio y básico. Ya yo no he podido juntar mis manos, por obvias razones. A otra persona le daría lástima y pena, ustedes se burlan. Eso es bueno porque el mensaje nos llegó. Aquí no hay que victimizarse de nada. Yo estoy alegre, siempre fui alegre, me recibí como Dios me dijo que tenía que quedar y así se ve. Pero voy a pedir un favor, porque hoy hay vibraciones aquí. Ayer fui exhausto a mi casa de las vibraciones que sentía y hoy tengo que tener energía porque estoy cansado y débil de lo que les he dicho. Les he compartido cosas muy íntimas de mi vida, pero muy íntimas. No saben lo profundo que es vivir y transitar 31 años con un miembro amputado y tratar de salir adelante. No les voy a decir que se paren, pero les voy a pedir que hagan su máximo esfuerzo y me den a mí, a ustedes y a Dios el más fuerte abrazo que puedan, porque yo no lo puedo hacer desde hace 31 años y no lo voy a poder hacer. Regálenme eso, por favor. Un fuerte aplauso.